Bienvenidos sean a la segunda parte de la Ley General de Archivos. Bueno, en cuanto a administración de los archivos, estos archivos públicos son obligación del Estado. Entonces, por lo tanto, este Estado o esta nación, este gobierno, está obligado a conformarlos y a conservarlos, ¿sí? Entonces, también son responsables por la gestión y la administración de esos archivos y a su vez deben garantizar los espacios y las instalaciones necesarias para que estos archivos se conserven. Bueno, entonces estos archivos que son públicos son propiedad del Estado, dijimos. Por lo tanto, no son enajenables, es decir, que no se pueden vender ni se pueden cambiar por ser públicos. Cuando los servidores públicos dejen de prestar su servicio a la nación, deben entregar todos los documentos y los archivos que están a su cargo y deben hacer un inventario de esto, ¿sí? Es decir, que cuando el director del hospital ya no trabaja para el hospital, debe hacer entrega de todas las historias clínicas, todos los documentos administrativos y no puede llevarse nada, por ejemplo. Quienes estén a cargo de estos archivos públicos, estos funcionarios, deben velar porque esos archivos se conserven íntegros, auténticos, veraces y que la información que esté allí sea fidedigna, es decir, que sea real, ¿sí? Estos funcionarios también son responsables por organizarlos y conservarlos, así como también de prestarlos si es el caso. Las entidades del Estado que se dediquen a la conservación de archivos podrán incorporar tecnología, ya sea en la administración o la conservación de sus archivos, siempre y cuando esa tecnología garantice la organización archivística de los documentos, permita realizar estudios técnicos para una adecuada decisión, teniendo en cuenta aspectos como la conservación física, las condiciones ambientales y operacionales, la seguridad, que estos archivos puedan perdurar en el tiempo y se puedan reproducir, ¿sí? Y que pues el sistema funcione de una manera razonable. Los documentos originales que poseen valor histórico no se pueden destruir, aun cuando hayan sido reproducidos, es decir, se hayan sacado copias o almacenados a través de cualquier otro medio, pero los originales nunca se pueden destruir, a menos que un siniestro ocurra, pues que ya es algo como fuera de, de la determinación de una persona. La gestión de los documentos. Bueno, entonces, dentro del proceso de archivo total se comprende todo desde la producción o la recepción de un documento, incluyendo la distribución, la consulta, la organización, la recuperación de ese documento cuando se haya prestado y la disposición final, que la disposición final puede ser la de eliminación o puede ser la reproducción para eliminar el original, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir que ya tengo unas actas súper viejas allí y lo que voy a hacer es escanearlas para guardarlas digital y el original las voy a desechar, ¿sí? Recuerden que estas actas que hablo de este ejemplo no son patrimonio documental, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no necesito conservar los originales. Bueno, de acuerdo al ciclo vital de los documentos, los archivos se clasifican en tres tipos. Ojo con esto porque es clave y no lo van a olvidar nunca. Primero es el archivo de gestión, que es el archivo que se conserva en las oficinas, es los documentos que siempre se están consultando. El archivo central, que lo constituye los documentos que no se consultan tan frecuentemente, pero siguen siendo vigentes y de vez en cuando se consultan. Y los archivos históricos, que son los que ya definitivamente no se consultan, pero se deben conservar. No olviden que los documentos se deben conservar por un tiempo de 10 años y hay algunos documentos de índole contable que se deben conservar hasta por 20 años. Un inventario documental es un listado, un inventario de todos los documentos que se produce en una empresa o una organización pública en ejercicio de sus funciones. De esta manera, pues se puede asegurar que se haya hecho un control sobre esos documentos en todas sus fases. ¿Quiénes pueden acceder y consultar a los documentos?
todas las personas tienen derecho a estos documentos si son públicos, siempre y cuando estos documentos no tengan de carácter reservado conforme a la Constitución o la ley, como el ejemplo que les ponía ahorita del ejército, ¿sí? Las autoridades que son responsables de esos archivos públicos deben garantizar el derecho a la intimidad personal y familiar, la honra y el buen nombre de las personas y demás derechos consagrados en la Constitución y las leyes. Por eso todos los documentos no se pueden divulgar. Por ejemplo, supongamos que hay una familia a la que le han quitado el niño de parte de bienestar por maltrato infantil, ¿sí? Todo el mundo no puede acceder a esos documentos donde ratifica que la familia le quitaron el niño por esto y lo otro, porque allí también prima un derecho que está en la Constitución política, que es el derecho a la privacidad, ¿sí? Y a la intimidad personal y familiar. Bueno, si un documento histórico tiene un deterioro físico, es decir, que ya se está dañando, ¿sí? Ya no se puede acceder directamente, lo que debe hacer la institución es buscar la forma para que las personas que necesiten consultarlo puedan acceder a la información sin necesidad de afectar la conservación del mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se conserva el original, pero se saca una copia para consulta. Lo que la gente consulta es la copia y no el original, ¿sí? ¿Por qué motivo puede salir un documento? Solo por motivos legales. Y solamente las autoridades pueden autorizar la salida temporal de los documentos de archivo. Si son archivos públicos de carácter histórico, se podrá autorizar de manera excepcional la salida si hay un motivo legal, si se va a hacer un proceso técnico, un proceso puede ser de investigación, de reconstrucción, ¿sí? Para una exposición cultural también se puede hacer. Y en estos casos solamente el Archivo General de la Nación puede autorizar la salida de esos documentos. ¿Quién controla y vigila? Nuevamente el Archivo General de la Nación, ¿sí? Y por lo tanto, si controla y vigila, también puede sancionar. Si llega a haber un caso en el que se exporten o se sustraigan ilegalmente documentos o archivos públicos históricos, se deben decomisar y deben ponerse a orden del Ministerio de Cultura. El Estado debe hacer todo lo posible por recuperar esos documentos si han salido del país, ¿sí? Archivo privado. Recuerden que el archivo privado es el que tenemos nosotros en la casa o el que tiene una empresa en su casa y que de pronto esos documentos pues sean de interés público. El Estado debe buscar la forma de organizar, conservar y consultar esos archivos históricos privados de interés económico, social, técnico, científico y cultural, ¿sí? Si la persona los ha conservado, la entidad los ha conservado muy bien, pues no hay problema, pero de todas maneras el Estado debe buscar recuperar esos archivos que son patrimonio. Quienes posean archivos de valor histórico deben registrarlos ante el Archivo General de la Nación para que quede allí quién es el dueño de esos archivos. Este Archivo General de la Nación va a brindar una protección especial a este tipo de archivos históricos y puede poner a disposición instituciones y centros de investigación pues para que colaboren, hagan investigación, las personas puedan cuidarlos, ¿sí? Así también pues como a veces se presentan archivos familiares y de personalidades destacadas en el campo del arte, la ciencia, la literatura y la política. Un ejemplo de esto puede ser eh, si la familia de Gabriel García Márquez, que es nuestro autor estrella en Colombia, eh, decidió montar el museo, ¿sí? Todas esas pertenencias de él pasan a ser patrimonio histórico cultural y puede que haya muchos escritos de él. Entonces, ¿qué debe hacer el Archivo General de la Nación? Debe registrar que la familia es la dueña de esos archivos y poner a disposición las instituciones y los centros de investigación que puedan acceder a esos archivos, puedan investigarlos, puedan hacerles una caracterización, etcétera, etcétera. Bueno, estímulos. El gobierno nacional debe establecer y reglamentar estímulos no tributarios para los archivos públicos que sean de interés cultural, ¿sí? Entonces, ¿cómo así no tributarios? Pues que no impliquen disminución de impuestos,
sino que se hagan premios, asistencia técnica para su conservación, divulgación, pasantías, todo este tipo de cosas. Prohibiciones de los archivos. Estos tipos de archivos culturales históricos no se pueden sacar del territorio nacional sin autorización del Archivo General de la Nación. No se pueden transferir a otra persona, es decir, no se pueden vender ni regalar archivos históricos a personas naturales. Si hay una entidad pública que celebre contrato con otra persona natural para desarrollar proyectos de investigación, cultura, industrial, como sea, debe incluir una cláusula en los contratos donde se diga que estas copias de esos archivos se deben entregar siempre y cuando no vayan en contravía de las normas de propiedad intelectual y no se vulneren los derechos otorgados a las personas, ¿sí? A las que son dueñas de los archivos. Donación, adquisición y expropiación. El Archivo General de la Nación puede recibir donaciones, depósitos y legados de documentos históricos, ¿sí? Si hay de pronto la posibilidad de que la nación pueda comprar archivos privados que sean de interés público, pues debe hacer el deber de buscar esa compra, ¿sí? Para que sean propiedad del Estado. Más si se pueden encontrarse en peligro de ser destruidos, de desaparecer, de deteriorarse o de que se pierdan. ¿Cómo se deben conservar? Se debe implementar un sistema de conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos, es decir, desde que se produce o recibe hasta su disposición final, ¿sí? Y a su vez, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República deben prestar apoyo al Archivo General de la Nación para cumplir todo lo que esté dentro de la ley. Y esto ha sido todo por hoy en cuanto a esta Ley General de Archivos. Espero que tengan un feliz día y que con esta información puedan realizar la actividad.